Marcos 1, ahí es donde vamos a estar ahora. Vamos a cubrir un poco porque el Evangelio de Marcos, hermanos, es un evangelio rápido, un evangelio de acción, porque Marcos era el ayudante y el intérprete de Pedro. Él estuvo de compañero de Barnabás primero. ¿Recuerdan? Era el sobrino de Barnabás. Él fue con ellos en el primer viaje misionero, con Pablo y con Barnabás. Pero dice la Biblia que cuando llegaron a Panfilia, Marcos, no sé qué le pasó, le dio miedo, era un viaje muy peligroso. Y claro, sabemos que los cristianos eran odiados y perseguidos en muchos lugares. Entonces él decidió mejor volver a casa. Él no quiso seguir adelante en el viaje y se regresó. Y después en el segundo viaje misionero, Bernabé lo quería llevar en el segundo viaje cuando dijo Pablo, vamos a ver a las iglesias que fundamos, a ver cómo están, vamos a visitarlos y animarlos. Y dijo Bernabé, sí, claro, vamos llevando a Marcos. Y dijo Pablo, no, ese cobarde no lo vamos a llevar. Ese que nos abandonó, ese que se echó para atrás, que se le enfriaron los pies, no lo vamos a llevar. Y dice que la discusión se hizo tan seria que se separaron. Y Bernabé, perdón, los confundo. Bernabé, bueno, empiecen con B por eso, le echo la culpa a él. Bernabé agarró a Marcos y se lo llevó y ellos estuvieron haciendo ministerio. Fueron a la ciudad de Chipre, de donde era Bernabé, y continuaron ellos por su lado, y Pablo agarró con él a Silas y continuaron. Y sabemos que Silas estuvo con él porque cuando llegaron a una ciudad los golpearon tanto, los pusieron en la cárcel, ¿verdad? Y a medianoche estaban cantando cantos al Señor. ¿Se imaginan nosotros si nos hicieran algo así? Estaríamos a medianoche cantándole cantos al Señor después que nos pusieron una paliza, nos metieron a lo más profundo del calabozo de la cárcel y nos tienen encadenados. ¿Cómo estaríamos nosotros? Dios mío, no me amas. ¿Dónde estás, Señor, cuando te necesito? ¿Dónde estás cuando te busco? ¿Verdad? Ellos estaban cantando salmos al Señor cuando el carcelero escuchó y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dos continuaron su viaje, hicieron otro el segundo y un tercer viaje misionero. Bueno, Marcos después regresa a él al Evangelio y vuelve a servir porque después es compañero de Pedro. Y lo que vamos a leer en este Evangelio de Marcos son realmente los sermones de Pedro, porque él era su intérprete. Recordemos, Pedro era un pescador. Marcos seguramente era de más educación y él lo interpretaba, según la historia, a las ciudades donde iban y hablaban latín. Él hablaba varios idiomas, seguramente el hebreo, el arameo y tal vez griego y latín. Entonces él ayudó a Pedro y aprendió de escuchar todos sus mensajes, los escribió y es el primero de los 4 evangelios que fue escrito. Inclusive mucho de lo que hay en los otros evangelios de Mateo y de Mateo y Lucas, están repetidos casi el 60 o 70% de lo que hay en Marcos. Pero Dios lo usa de cada manera diferente porque Marcos se enfoca mucho en los milagros, en la obra del Señor. Los otros evangelios de Lucas y de Mateo se enfocan mucho en las enseñanzas del Señor Jesús. Y Juan lo presenta como el divino, el Hijo de Dios, el Dios viviente que vino en la carne. Cada uno lo ve de diferente manera. Es como les he dicho antes, si estuviéramos en una esquina, estuviera un doctor, un abogado, un paramédico y un mecánico y ven un accidente, cada uno lo ve diferente, ¿verdad? El mecánico dice, mire ese carro cómo quedó de aplastado, ¿cuánto va a costar arreglarlo? El doctor dice, a ver cómo están los pacientes, las personas, a ver qué tan dañadas están, ¿verdad? El abogado dice, a ver a cuál represento para hacer la demanda, ¿verdad? Cada uno lo ve de diferente manera y es que nos lo da para que veamos toda la obra del Señor Jesús en el aspecto de trabajo, de obediencia, de sacrificio y que reconozcamos el que está haciendo esto es el Hijo de Dios.
Entonces encontramos todo completo, el mensaje de Dios, que es el Evangelio de Dios, que es lo que nos va a repetir Marcos, que viene Jesús predicando el Evangelio de Dios. No es el Evangelio de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. Es el Evangelio de Dios, porque es la palabra de Dios. Y vamos comenzando en el versículo 14. Bueno, vamos empezando en el 10 mejor. Vamos empezando en el capítulo 10. Perdón, otra vez. Versículo 10, capítulo 1 de Marcos. Alguien me tiene que despertar. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínense escuchar esas palabras. El Espíritu Santo desciende en forma física, en forma de paloma, y se posa sobre el hombro de Jesús. Y aquí claramente vemos la Trinidad, ¿verdad? Se oye la voz del Padre que dice: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo que viene y se posa sobre Jesús, y vemos al Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué mataron a Jesús los judíos, los fariseos? Porque Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Es el crimen por el que ellos lo querían matar. No lo podían matar porque los romanos les habían quitado el poder de la pena capital. Ellos no podían matar a nadie. Entonces lo acusaron ante Poncio Pilatos de que dijo que él era rey y estaba entonces en subversión contra el gobierno humano. Así Poncio Pilatos tenía que matarlo porque estaba rebelando contra el imperio romano, queriendo ser rey y quitar al rey de Roma. Al mismo tiempo dijo que no quería, que les había enseñado que no pagaran impuestos. Pura mentira. Pero vemos por qué lo mataron los judíos, porque dijo que él era el Hijo de Dios. Los romanos porque dijo que era rey. Pero él vino a predicar el Evangelio de Dios. Y oímos aquí claramente la voz de Dios. Y diríamos nosotros: qué bonito que Dios dijera eso de mí, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. ¿Saben que sí nos lo dice? Sí nos lo dice. Vamos primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.1, o se los leo, donde nos dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor tiene por nosotros el Padre? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? Inmensamente nos ama el Señor. Otra referencia en Romanos 8:17, y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios. No somos sobrinos, no somos nietos de Dios, somos hijos de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Somos hijos de Dios. Y dice: y también coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuánto nos ama Dios? Imagínense, para haber enviado a su Hijo a morir en la cruz. Y saben que Dios dice que en la Biblia que Él conoce todas las estrellas por nombre. Creó todos los cielos y la tierra. Dice que conoce todas las estrellas por nombre. Y dice que nos conoce a nosotros también hasta el número de los cabellos que tenemos y el número de nuestros días también. ¿Cuánto nos ama Dios para conocernos tanto? Y dice que sus pensamientos son más que los granos de arena del mar. ¿Cuánto amor tiene por nosotros? Y nosotros dudamos a veces de que nos ama. ¿Alguna vez han dudado de que Dios nos ama? Cuando pasamos por una prueba, nada más yo lo reconozco. 1, 2, 3, todos pasamos por eso, ¿verdad? Hay veces que sentimos que Dios no nos escucha, que no escucha nuestras oraciones, porque oramos y oramos y oramos y parece que Dios no contesta.
Dios siempre contesta. Lo malo es que a veces no nos gusta la respuesta. A veces dice no. A veces dice espérate. A veces dice tengo algo mejor para ti. Y a veces nos contesta rápidamente. A veces instantáneamente nos contesta. Dice, todavía no sale la palabra de nuestra boca. Dice, y tú ya la sabes, Señor. Él nos escucha. Si sabe el número de cabellos y conoce todos nuestros pensamientos, ¿cómo no va a escuchar nuestras oraciones? Y nos ama infinitamente, pero ¿acaso nosotros le dimos o le damos a nuestros hijos todo lo que piden? Si se los dan, los están echando a perder. Los van a arruinar. Hay que darles lo que necesitan, no lo que quieren, no lo que piden. Dios es igual con nosotros. Como un buen padre no nos da todo lo que queremos, pero sí nos da todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque nos ama infinitamente. Entonces regresemos a Marcos. Dice que Él es su Hijo amado y ya vimos nosotros somos sus hijos amados también, ¿verdad? Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y allí estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto lo cubrimos la semana pasada, simplemente lo quería leer y vamos brincando el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Viene predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Y Juan el Bautista y el Señor Jesús, los dos comenzaron su ministerio predicando, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha venido o ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Y decimos nosotros, pero ¿dónde está el reino de Dios? Si todavía los gobiernos están gobernando, ¿verdad? Saben que todavía en Roma los emperadores siguieron uno tras otro reinando. ¿Dónde estuvo el reino del Señor? En el corazón de cada creyente. Dios ya estableció su reino en nuestros corazones, en la iglesia de Cristo. Y Él dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Y también dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. ¿Qué quiere decir? Las puertas no atacan a nadie, ¿verdad? Uno es el que ataca la puerta para tumbarla, ¿verdad? Lo que quiere decir que cuando nosotros estamos trabajando para la obra de Dios y hacemos todo de acuerdo a su palabra por el poder del Espíritu, las fuerzas del demonio no van a poder resistir las oraciones y las acciones de los cristianos que están llevando la palabra de Dios, el Evangelio, hasta los rincones de la tierra. Ese fue el mandamiento que nos dio el Señor Jesús, ¿verdad? Les dijo a la iglesia, vayan y prediquen el Evangelio, empezando por Jerusalén, por Judea, que es toda la región, Samaria, que estaba a la mitad del país, dijo ya hasta los rincones de la tierra. Y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Tenemos la promesa que Dios no nos va a dejar jamás. Dios no nos va a abandonar jamás. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y cuando nosotros llevamos el Evangelio, no llevamos el Evangelio de la iglesia en la cruz. Llevamos el Evangelio de Dios. La palabra de Dios, que tiene el poder para transformar las vidas. Que tiene el poder para sanar matrimonios. Que tiene poder la palabra de Dios para arrastrar y arrancar los vicios de la vida de las personas. Dios nos ha establecido aquí, hermanos, con un propósito. Esta iglesia, este edificio que tenemos, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero lo llamamos la iglesia ya, ¿verdad? Es un milagro. Verdaderamente es un milagro porque nosotros no teníamos dinero para comprarlo. Y Dios nos lo dio. Todo el trabajo que se ha hecho en este edificio, prácticamente casi todo ha sido de voluntarios. Casi a nadie le hemos pagado por todo el trabajo que se ha hecho. Claro, algunas cosas sí hemos tenido. Por ejemplo, yo no sé si se fijaron cuando entraron que ya hay puertas nuevas a la entrada. ¿Ni cuenta se dieron? No. Bueno, los que no lo habían visto antes no hay diferencia, ¿verdad? Pero ayer acaban de poner las puertas nuevas. Teníamos una sola puerta y ahora hay dos dobles puertas.
Van a poner otra puerta nueva aquí al lado que va a ser como una de garage. Y todo esto, el techo estaba cayéndose lleno de mold y tenía la insulación podrida, ratas. Bueno, era una cosa horrible cuando llegamos aquí. Y mírenlo ahora, palomos que vivían aquí adentro. Ya nomás se oían. Lo hago bien, ¿verdad? ¿Ya? Y crecí en el rancho, ya se imaginan. Y estaba feo por todos lados. Pero miren ahora, yo me acuerdo cuando vinimos a verlo, ¿verdad, Miguel? Tú estabas entre ellos, vinimos y lo vimos, y las mujeres lo vieron y dijeron, ay no, aquí no. Y nosotros dijimos, sí, sí se puede, lo hacemos. Y miren ahora qué diferencia. Pero todo ha sido por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Y no estamos endeudados. Gracias a Dios ha provisto a través de ustedes para todos los gastos que se han hecho. La silla, la alfombra, todo ha sido por la gracia de Dios. Y es una alegría tener nuestro primer servicio en domingo aquí. Tuvimos el primero el jueves, ¿verdad? Pero en domingo es nuestro primer domingo que estamos aquí para darle la gloria a Dios. Darle gracias al Señor. Bendito sea que estuvo con nosotros por hacer. Él merece toda la honra y toda la gloria. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Bendito sea su santo nombre. Entonces les digo, por eso lo que vamos ahora, va a ser un hospital para los heridos de corazón, matrimonios heridos, lastimados, corazones destrozados, personas atadas por los vicios, por los pecados. El Señor aquí los va a liberar y de aquí vamos a salir por las calles a dar invitaciones para que venga más gente, para que este lugar se llene. Y ya cuando no capamos, ponemos una televisión grande aquí al lado y ponemos sillas al otro lado. El Señor va a traer a la gente, hermanos. Nosotros solamente tenemos que ser fieles. Ser fieles al Señor. Como algunas personas ya se estaban desesperando y me decían, ¿cuándo y cuándo? Y pensábamos que ya y otro obstáculo. Pero ahora sí, este es el último. Y llegamos ahí, es como abrir una puerta y luego otra. Y otra, y parecía que nunca se iban a terminar. Pero ¿saben qué? Aquí estamos ahora por la gracia de Dios y para la honra de Dios, que Él nos dio su bendición y su ayuda, y eso es solo el principio. Y vamos a seguir adelante. Adelante hasta que el Señor nos llame o venga por nosotros. Así es de que seámosle fieles predicando su palabra, que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y dice, vamos en el versículo 15 de nuevo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Dios tiene un tiempo para todo. El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios, cuando le pedimos algo regularmente, no nos da el plan A y el plan B. Solamente nos da el plan A y no nos da el plan B hasta que terminemos el A. ¿Verdad? No nos da el segundo paso hasta que no terminemos el primero. Y es lo que debemos mantenernos. El Señor nos da un día a la vez. El presidente, la reina de Inglaterra, el dictador en Corea del Norte o quien sea en el mundo tiene 24 horas al día, igual que el que está cocinando la comida aquí, tiene 24 horas al día. Nosotros tenemos 24 horas al día. Es lo que Dios nos da porque es solo lo único que podemos soportar. Las pruebas y todo lo que enfrentamos en la vida, un día a la vez. Y servimos al Señor un día a la vez y mañana nos da otro principio, otro amanecer. Debemos de serles fieles. El tiempo se cumplió ¿de qué? En que Dios iba a enviar a su Hijo. Vamos viendo en Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 hay una hermosa escritura que nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero la primera parte, enfoquémonos en la primera parte cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y cuál era el cumplimiento del tiempo? Que Dios había preparado todo, absolutamente las condiciones. Escuchen esto.
Las condiciones religiosas en Israel. Israel había caído en la monotonía religiosa. Estaba muerta la religión en Israel. Eran solo rituales, sacrificios, rituales, pero no había cambio en los corazones. Tenían religión. También estaban las condiciones perfectas en sentido del gobierno. Roma gobernaba el mundo en Europa en ese tiempo. Tenían los mejores caminos del mundo para que pronto el evangelio fuera llevado a todos los rincones del imperio. Las condiciones de culturales también. Roma era en ese tiempo como lo que es Estados Unidos. Había gente de todo el mundo. Se hablaban todos los idiomas. Por eso cuando recuerdan en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y los llenó del Espíritu Santo a todos los que estaban en el aposento alto, como 120 personas, y empezaron a hablar y a predicar el Evangelio, dice, en todos los lenguajes de la gente que había ahí, había como 20 diferentes lenguajes representados. Todos lo escuchaban en su propio idioma. ¿Por qué? Porque venía gente de todo el imperio romano a las fiestas judías, que era la Pascua en ese tiempo cuando Jesús murió. Entonces Dios preparó todo, absolutamente el mundo lo preparó para la venida de su Hijo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Por eso cuando viene, como nos dice aquí en Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. Y les digo de nuevo, el reino empezó en el día de Pentecostés. La iglesia nació el día de Pentecostés. Y el Señor Jesús dijo que iba a estar con su iglesia hasta el final de los tiempos. Amén. Y la iglesia siempre ha tenido un remanente. La iglesia se ha corrompido y se ha disfrazado, los lobos se han disfrazado de ovejas y han entrado a la iglesia. Pablo lo previno, Juan lo previno, Pedro lo previno que iba a suceder. En el mismo tiempo en que ellos estaban en vida, ya la iglesia se estaba corrompiendo porque el diablo se estaba infiltrando en la iglesia. Como les digo, el diablo nunca falta en la iglesia. Y el diablo sabe la Biblia mejor que nosotros. Pero la tuerce y viene a la iglesia para causar discordia, dudas, confusión y quejas. Pero Dios siempre ha tenido ese remanente, ese tipo de gente que está entregada y lo busca todos los días. Esos cristianos que no importa qué enfrenten en la vida, dicen yo voy a seguir con Jesús, viva o muera. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa lo que enfrente, yo voy a seguir a Jesús. De nuevo le repito, nadie recibe medalla de oro o trofeo o corona por abandonar la carrera. Solo los que perseveran hasta el fin ganan el premio, ¿verdad? Y debemos de seguir adelante. No debemos desmayar, no debemos desanimarnos. Va a haber días de problemas, va a haber problemas entre nosotros a veces porque somos humanos y a veces sin querer nos ofendemos unos a otros, sin querer lo dije, ¿verdad? No que sea por intención de herir. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de perdonarnos unos a otros. Debemos de perdonarnos unos a otros y seguir adelante, no desanimarnos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Estamos en una batalla y debemos de luchar juntos, no unos contra otros, sino todos unidos. Amén. Para poder llevar el Evangelio a la gente que no lo ha escuchado y a la gente que está atada en vicios. Debemos de trabajar juntos como un cuerpo que somos, unidos. Y unidos con iglesias en la comunidad que tienen el mismo Evangelio que nosotros, el Evangelio de Dios, y que creen el Evangelio de Dios, que Dios envió a su Hijo y que su Hijo murió en la cruz y resucitó y estaba sentado a la diestra del Padre y que va a volver a venir a reinar y va a juzgar a vivos y muertos. Si tenemos esa doctrina, vamos a trabajar todos juntos en la obra de Dios. Amén. Porque para eso Dios nos llamó, para eso nos salvó, para que no haya divisiones y todos como un cuerpo. ¿Qué sucede cuando un miembro del cuerpo se lastima, se disloca o le pasa algo? Todo el cuerpo sufre, ¿verdad?
Así somos un cuerpo que debemos de trabajar en unidad, en un unísono y en hermandad. Así es de que vamos adelante y dice, arrepiéntanse y crean. Primeramente, hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que creer el Evangelio de Dios. Hay que creer lo que nos dice en su palabra. Y les digo de nuevo, ven que Marcos se brinca como 1 año y medio casi del ministerio del Señor Jesús. Marcos no nos menciona muchas de las cosas que hizo el Señor Jesús cuando el Señor Jesús estaba predicando en el sur de Israel, en Judea y en Jerusalén. Juan el Bautista estaba predicando en Galilea, que es el norte del país. Al mismo tiempo, después arrestaron a Juan y lo pusieron en prisión. Entonces Jesús se movió para el norte, pero estaban predicando al mismo tiempo. Y una de las cosas que, les digo, no nos menciona es, por ejemplo, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Cuando el Señor Jesús realiza su primer milagro en las bodas de Caná, ¿verdad? Es el primero que está mencionado y que dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando vino la madre de Jesús le dijo, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estas son las últimas palabras escritas de María. Nunca más se vuelve a oír de ella. Son las últimas palabras que dice, hagan todo lo que Él les diga. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Todo lo que el Señor Jesús diga, eso debemos de obedecer, eso debemos de seguir. Y sabemos, convirtió el agua en vino porque se les había acabado. En las fiestas judías, cuando había una boda, la fiesta duraba una semana. Imagínense eso, tener que dar comida y bebida por 7 días a todos los invitados. Yo creo que no invitaban a muchos, ¿verdad? Según el bolsillo, ¿verdad? Lo que hubieran, dicen, no, esta boda va a salir muy cara. Si se les acababa la comida o el vino, era responsabilidad del novio y de la familia del novio proveer todo. Si se les acababa, la familia de la novia podían demandar al papá y al novio porque habían puesto en vergüenza toda la celebración. Y Jesús viene y salva la ocasión. Convierte el agua en vino, dice, y sus discípulos creyeron en él. De nuevo viene el Señor Jesús. El Señor Jesús es tan maravilloso porque el Señor Jesús, recordemos, fue un hombre como nosotros cuando iba creciendo, perfecto, pero era humano 100%. La Biblia nos dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿verdad? Nos dice eso en Lucas 3:22. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Después, el Espíritu Santo vino sobre él y fue cuando fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser probado. En Lucas 4:1. Y luego en Lucas 4:14 nos dice que cuando comenzó su ministerio lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros solamente por el poder del Espíritu Santo podemos hacer su obra también. Pero Jesús tenía algo muy especial, hermanos. A Jesús le gustaba andar con la gente mala, con los pecadores. Dicen, ay caramba, con la gente mala sí. La gente buena, no hay gente buena para empezar, ¿verdad? Unos se creen buenos, pero no lo son, se engañan a sí mismos. Todos somos malos. Pero a él le gustaba ir con los pecadores que lo necesitaban. Los fariseos, los saduceos, los leyes de los, ¿cómo le llamaban? Los reyes religiosos y todo, perdón, el Sanedrín, que eran los líderes religiosos, ellos creían que estaban bien porque tenían religión. Pero la gente mala reconoce cuando está haciendo mal algo, ¿verdad? Y luego lo vemos que va en el capítulo 3 de Juan.
Vayan conmigo, cuando se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un hombre rico, poderoso, influyente de parte del concilio judío. Pero había oído de Jesús y tal vez lo había visto y quería hablar con él. Tenía preguntas. Y es bueno tener preguntas. Es bueno tener preguntas. Pero hay que ir a preguntarle a la persona indicada por la respuesta, ¿verdad? Y él tiene la inteligencia de ir y buscar a Jesús para hablar con él. Y veamos, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Ven? Era un hombre importante. Este vino de noche a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Inmediatamente reconoce que él es diferente a todos los líderes religiosos que ha conocido, porque él hace milagros. Dice, nadie los podría hacer si Dios no estuviera con él. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que Jesús no sigue el mismo tema? Inmediatamente se va al problema que tiene Nicodemo. Y es un problema de su corazón. Un problema con su corazón. Le dice, tienes que nacer de nuevo. No es lo que le preguntó Nicodemo, ¿verdad? No. Pero el Señor Jesús se va al problema que tiene Nicodemo, que es en su corazón. Se tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un líder religioso, no sabe, no entiende estas cosas. Le dice Nicodemo en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Y luego vemos en el versículo 16, el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Todo el mundo casi se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Qué le dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que necesita todo ser humano. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos hace familia. Aquí somos una familia de cristianos porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Cuando una persona, toda persona nace, dejen decirles, toda persona nace muerta. Todos los niños nacen muertos. No, caramba, no, el niño nació vivo. No, estaba muerto. Espiritualmente estaba muerto. Todos nacimos muertos. Espiritualmente. Lo sacan sale del vientre, le dan una nalgadita, empieza a llorar, le limpian todo. Y dice niño o niña y empieza la celebración, ¿verdad? Pero ¿qué tal si la criatura naciera muerta? No hay fiesta, ¿verdad? Pero se dan cuenta que todos nacimos muertos espiritualmente. Y la gente no se da cuenta que estamos muertos porque los otros, ellos también están muertos muchas veces. Entonces no saben la diferencia, que están muertos y han dado vida a un muerto. Hasta que venimos a Cristo, el Espíritu es cuando revive en nosotros. Estamos muertos espiritualmente hasta el momento en que nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Antes estábamos muertos. De ahí en adelante tenemos vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Y recordemos, a Nicodemo es el que le dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en él cree no se pierda. Le está diciendo, porque de tal manera te amó Dios, Nicodemo, que me mandó a mí, a su Hijo, para que creas en mí y tengas vida eterna. Eso es lo que le está diciendo en estas palabras. Nicodemo, estás muerto. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Recibiéndome como tu Salvador. Porque te ama tanto Dios que me envió a mí y voy a morir en la cruz en tu lugar. Yo voy a pagar por tus pecados. Tú no tienes esperanza, pero yo te la voy a dar. Te voy a dar vida eterna. Te voy a
a ser parte de mi familia. Nicodemo, ¿cuánto tienes? ¿Qué es tuyo? Tengo una casa, tengo un rancho, tengo esto. ¿Es todo? Sí. ¿Y tú? Dije, pues tú no dices que no tienes ni dónde recostar tu cabeza. Sin embargo, Jesús, que decía que no tenía dónde recostar su cabeza, era el dueño de toda la creación. Los millones de billones de estrellas que hay en el universo, Jesús es dueño de todo y nos hace coherederos con Él. Imagínense, no solamente nos da la vida eterna, nos perdona nuestros pecados, nos da la salvación, nos lleva al cielo, nos hace coherederos con Él también. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Por eso vino a predicar el Evangelio de Dios. Porque quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es el Evangelio que predicó cada uno de los discípulos, y es el Evangelio que predicó Juan el Bautista, y es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Dios. Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y lo repite en Romanos 15, 16, lo repite, que es el Evangelio de Dios. Se los voy a leer rápidamente, tengo algunas citas. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, eso vino Pablo, ministrando el Evangelio de Dios. Pablo vino ministrando, predicando el Evangelio de Dios. En 1 de Tesalonicenses 2:2 dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, ellos dos, él y su compañero, como tuvisteis de nuevo un Dios, dice, anunciaron el Evangelio de Dios. Pablo anunció el Evangelio de Dios. En Timoteo dice, también Timoteo 1:11, glorioso Evangelio del Dios bendito. Y eso es lo que tenemos aquí, hermanos. Este es el Evangelio de Dios. No le quitamos, no le ponemos, no lo cambiamos. De principio a fin es la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que todas sean cumplidas. Los milagros que Jesús hizo fueron maravillosos, ¿verdad? Imagínense sanar a un paralítico que no puede moverse, o a un leproso que no puede estar con su familia, que está aislado de toda la familia y amigos. Nadie lo puede tocar, no puede ir al templo a orar, está completamente rechazado por toda la sociedad y su familia. Y viene Jesús y lo sana. Imagínense un ciego que no puede ver y viene y le da la vista. O alguien que acaba de morir y su familia está llorando y viene y lo levanta y le da la vida. Eso es maravilloso, ¿verdad? Pero esos milagros murieron con la persona. Pero lo que dijo es mucho más poderoso y más importante que lo que hizo. ¿Por qué? Porque lo que dijo no va a pasar jamás. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por eso nos dejó esta Biblia, este Evangelio de Dios, para que conozcamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere sanar familias, quiere sanar matrimonios, quiere restaurar los hijos que se han alejado, quiere sanarnos físicamente, pero más que nada espiritualmente. Quiere darnos la vida eterna. Es el Evangelio de Dios, es lo que vino Él a hacer por nosotros. Jesús, siendo perfecto, aún necesitaba la unción y el poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo. Porque Él caminaba y hablaba y hacía todo según la voluntad del Padre, lleno del poder del Espíritu Santo. Es lo que nosotros necesitamos también en nuestras vidas. Para vivir la vida cristiana necesitamos el Espíritu Santo. Sin Él no lo podemos hacer. Y cuando tenemos su Espíritu nos llena de gozo, nos llena de alegría, ¿verdad? Nos llena de alegría. Y dependemos en Él. Porque Jesús, recuerden lo que dijo, aparte de mí no pueden hacer nada. Tenemos que estar en Él, con Él, habitar en Él. Porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos su Espíritu, necesitamos su guía, necesitamos su ayuda. El Espíritu Santo, cuando nos alejamos, nos vuelve de nuevo a los caminos, ¿verdad? Nos habla al corazón y nos dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo acá, oveja descarriada? Te van a comer los lobos, los leones.
Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta que el diablo no se va sobre la manada? Siempre busca uno que está aislado. ¿Por qué? Porque es el más fácil de agarrar. El que se aleja de la iglesia, se aleja de orar, de estudiar su palabra y se empieza cada vez a alejar más de los caminos de Dios. El diablo dice, a ese ya le tengo puesto el ojo. Ese no se me va. Y viene el Señor, viene el pastor. Cuando el diablo ya nos trae revolcándonos, como los coyotes a los perritos, cuando ya nos trae el diablo que ya no hallamos, viene el pastor con su garrote, viene y reprende al enemigo, viene y le da de palos y lo aleja de nosotros. Pero tenemos que clamar para que el pastor nos oiga, ¿verdad? Porque él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero ¿qué tal si una oveja se aleja tanto que ya no oye la voz de su pastor? Y viene el enemigo, y el pastor voltea y dice, me falta fulano de tal, me falta fulana, y se va a buscarlo. Claro, lo bueno que nuestro pastor siempre sabe dónde estamos, ¿verdad? Y va y nos rescata. Pero ¿qué sucedió con todos los problemas que nos trajo el diablo a nuestra vida? A nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque no estábamos caminando en los caminos del Señor y no lo estábamos buscando. Por eso es tan importante, hermanos, la convivencia entre cristianos. Por eso nos dicen en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, y cuanto más cuando vemos que el tiempo se acerca. Porque es bien fácil irse uno yendo, es cuando uno va manejando, ¿verdad? Y por favor les voy a decir, si textean, nunca lo hagan manejando. No quiero hacer su funeral. Porque empieza uno y de pronto se distrae uno y el carro se empieza a ir. El otro día leí de una muchacha en la high school, estaba ya, no sé, tenía 17, 18 años. Se quitó el cinturón para sacarse un selfie y se mató. Imagínense. Así de fácil como es en la vida física de cometer un error, en la espiritual también a veces nos vamos por otro lado. Y nos alejamos del Señor. Y el diablo, como les digo, está buscando a quien devorar. Viene con otras doctrinas, viene con otras ideas, viene con otra gente que trae a nuestra vida y nos alejan de los caminos del Señor. Por eso debemos mantenernos siempre, siempre a los pies de Cristo como María. Es cierto, como les digo, se necesitan las Martas y las Marías en la iglesia y en la casa, ¿verdad? Porque si hay puras Marías, nada se hace, ¿verdad? Pero también las Martas no están a los pies del Señor aprendiendo. Necesitamos hacer las dos cosas, tener un balance. Balance es lo que necesitamos en nuestra vida espiritual y nuestra vida en general. Pasar tiempo a los pies de Cristo, escuchando su palabra y también hacer lo que tenemos que hacer. Porque imagínense, hermanos, si cada que hubiéramos venido aquí los hermanos y yo nos hubiéramos puesto de rodillas a orar, Señor, arregla este edificio, Señor, arregla la electricidad, Señor. Está bueno orar, pero llega el momento que dice el Señor, hey, levántate y ponte a hacer algo. Ya está bueno de orar, ahora hay que actuar, ¿verdad? Eso le dijo a Josué cuando hubo pecado y perdieron la batalla en la ciudad de Ai, y él estaba de rostro orando, dijo, hey, levántate, hay pecado en el campamento, informa quién es el culpable, y sácalo, y mátalo. ¿Qué es lo que hicieron con él? Hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. En lo mismo en nuestra vida cristiana, hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. María y Marta combinadas en una. Es muy importante para que la iglesia y nuestras familias funcionen y vayan adelante. Así es de que hay que echarle ganas, hermanos. Hay que echarle ganas. Ahora, en el capítulo 4, rápidamente, ya todos conocen la historia. Dice la Biblia que Jesús tenía que ir por Samaria. ¿A qué tenía que ir por Samaria? A encontrarse con una mujer que vino a mediodía al pozo a sacar agua, ¿verdad? Todos conocen la historia, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ir por Samaria? Recuerdan, se encuentra con ella y le dice, dame de beber. Y le dice ella, tú siendo judío, ¿me hablas a mí? Una mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no tienen una relación. Dijo, si supieras quién es el que habla contigo, me pedirías agua de vida y yo te la daría.
Juan Y 4. dijo, Juan 4. Juan 4, sí. Sí, en Juan 4 está la historia. Y le dice, me pedirías agua. Dijo, pues dame de esa agua para no tener que venir al pozo a sacar agua. Y ella le dijo, ve, llama a tu marido. Dijo, no tengo marido. Dijo, pues sí, tienes razón. Has tenido 5 y con el que vives no es tu marido. Dijo, ay, caramba. Primero le dice, lo trata como un hombre. Y luego le dice, rabí. Y luego después le dice, ¿serás el profeta? Y después cuando regrese va a su pueblo a llamar a la gente para decirle, hay un hombre que ha venido a decirme todo lo que he hecho, ¿será este el Mesías? Primero empieza por un hombre, luego un rabino, le dice Señor, y luego después profeta, y después el ungido de Dios, el Mesías, el que habían estado esperando los judíos y samaritanos por miles de años. El Señor Jesús va a encontrar a esta mujer rechazada, repudiada, despreciada, porque ha llevado una vida de pecado, ha estado con tantos hombres y su vida está destrozada porque las mujeres iban en la mañana al pozo a sacar el agua cuando está fresco. Ella va a mediodía cuando no hay nadie para que nadie la maltrate y le haga mala cara. A esa mujer Jesús va y la encuentra y le dice, si supieras quién es el que habla contigo. Y dijo, pues el Mesías va a venir y dijo, yo soy el que habla contigo. A esta mujer Jesús se reveló primero que a nadie que él era el Mesías. ¿Recuerdan quién fue la que lo vio resucitado primero, cuando resucitó de la tumba el tercer día? ¿A cuál de los apóstoles se le apareció? A ninguno. ¿A quién? A una mujer, a María Magdalena, que estaba allí al pie de la tumba esperando, que fue a prepararlo para su cuerpo, ¿verdad? Para que se quedara ahí. A ella fue la primera que se le apareció. Las mujeres no tenían los derechos que tiene la mujer ahora, sobre todo aquí. Las mujeres no podían testificar en una corte, no se consideraba su palabra de importancia. Las mujeres eran segunda clase. Y sin embargo a una mujer el Señor le reveló primero que él era el Mesías, y a una mujer se le apareció primero y dijo, y ve y dile a mis discípulos, tú eres la número 1 en este momento, tú eres la que has recibido las noticias de que he resucitado de la tumba, ve y dile a mis discípulos que están escondidos que he resucitado. ¿Se dan cuenta? El Señor se encuentra luego con Nicodemo y luego con esta mujer samaritana, después con Zaqueo, que era un coleccionista de impuestos corruptos. ¿Se dan cuenta que al Señor le gusta andar con pecadores? Le llamaban el amigo de los pecadores. Y en eso todos calificamos, ¿no es cierto? ¿Saben qué es el requisito para poder calificar, para ir al cielo, ser pecadores? Todos calificamos. Todos calificamos, todos somos pecadores. Pero no podemos ir con nuestros pecados. Tenemos que ser nacidos de nuevo, transformados con una vida nueva, un espíritu vivo ahora. Nacimos muertos espiritualmente y ahora vamos llenos del Espíritu Santo a la presencia de Dios, porque Cristo nos abrió la puerta. Cristo nos abrió la puerta cuando Él expiró, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que el velo del templo se rasgó, abriéndonos la entrada al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora nosotros podemos entrar a cualquier hora del día y decir, Padre bendito, aquí estoy. Y venir y presentarle todas nuestras pruebas. Ella las sabe, pero le gusta oírlo de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, ¿verdad? Porque nos ama. ¿Qué tal si hagamos un ejemplo, tienen un hijo o una hija y tiene un año que se fue de misionero a otro país, no han oído, y luego de pronto llegan a la casa y tienen su máquina de esas de recording, de verdad, de grababan las llamadas, ¿verdad? Todavía, y dicen, llamada, tengo una llamada, dice, mira, tiene el nombre, es de mi hijo, es de mi hija, ojalá que esté bien. Voy al refrigerador, voy a sentarme a comer algo. ¿No escucharían el mensaje? ¿Qué es de su hijo o su hija que no han visto en un año, no han oído nada de él o de ella? Inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su hijo y quieren oír qué está pasando en su vida. De igual manera, Dios quiere oír nuestras voces. Dice que yo amo los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. Lo buscamos al Señor, Él está ahí.
a la hora que vayan a su closet o a su cuarto oculto, como dice, o el lugar donde se reúnen con Él a orar. En el momento que lleguen, Él ya los está esperando ahí. ¿Saben que Él nunca llega tarde? Él siempre está ahí cuando nosotros llegamos. Nos está esperando que vayamos. ¿Y cuántas veces lo dejamos esperando y no entramos? Por eso les digo, hermanos, hay que vivir nuestra vida con pasión, con fe, con alegría, porque recordemos, somos hijos de Dios. No se desanimen, somos hijos de Dios. Y el Señor nos ama infinitamente, tanto para enviar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Así es que voy a tener que parar porque tengo tanto más que compartirles. No tienen hambre, ¿verdad? Sí. ¿Sí tienen hambre? Una persona honesta aquí, ¿verdad? Sí, ya tiene hambre, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar la próxima semana. En nuestro primer domingo aquí es una alegría estar aquí alabando, glorificando al Señor, estudiando su palabra, ¿verdad? ¡Qué alegría! Padre bendito, Dios Todopoderoso, te amamos, te glorificamos y te exaltamos. Te veneramos y te bendecimos, Señor. Gracias porque amas a los pecadores. Gracias porque te gusta pasar tiempo con nosotros. Señor, pon ese deseo en nuestros corazones que nosotros también queramos pasar tiempo a tus pies, escuchando tu voz, mirando tus ojos, sintiendo tu presencia, respirando tu perfume, Señor. Danos, Señor, ese corazón, que te busquemos mañana, tarde y noche, Señor. Y Padre, yo pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en este día, en este primer domingo que estamos aquí. Bendícelos, Señor. Llénalos con tu Santo Espíritu. Intercede, Señor, en sus vidas, en sus hogares. Dales la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Protégelos de los ataques del enemigo. Protégelos, Señor, de este mundo. Gracias en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.